En este momento, mientras lees esto, mientras respiras, mientras tu corazón late, hay algo circulando por tu sangre que está llegando a tu cerebro. No es oxígeno, no es glucosa, son partículas de grasa. Y si tus triglicéridos están por encima de los niveles normales, esas partículas están haciendo algo que ningún médico te explicó en la consulta, donde te dijo simplemente que los tenías altos. Los triglicéridos altos no son solo un número en un análisis de sangre, no son solo un problema del corazón o del hígado, son una señal de que tu metabolismo está enviando grasa a lugares donde no debería llegar en esas concentraciones, incluyendo el cerebro. Y el cerebro, a diferencia del músculo o del hígado, no está diseñado para manejar ese exceso. Lo que vamos a ver hoy no está en los folletos del médico, no está en el resumen que te dan cuando te mandan a casa con los resultados del laboratorio. Vamos a abrir la biología real de los triglicéridos, a entender qué son, de dónde vienen, cómo llegan al cerebro, qué le hacen exactamente cuando están elevados, y qué dice la ciencia sobre cómo revertir ese daño antes de que se vuelva irreversible. Si alguna vez te dijeron que tienes los triglicéridos altos y simplemente cambiaste de tema o lo dejaste para después, este video es exactamente para ti. Porque lo que ocurre mientras esperas no es nada. Es un proceso activo, silencioso y acumulativo que está ocurriendo ahora mismo. Para entender qué le están haciendo a tu cerebro, primero necesitas entender qué son exactamente los triglicéridos. Un triglicérido es una molécula de grasa compuesta por una estructura central llamada glicerol, a la que se unen 3 cadenas de ácidos grasos. De ahí el prefijo tri. Son la forma principal en que el cuerpo almacena energía, tanto en el tejido graso como en la sangre. Cuando comes, el sistema digestivo descompone las grasas de los alimentos y las reconstruye como triglicéridos en el intestino. Estos pasan a la sangre dentro de unas partículas transportadoras llamadas kilomicrones, que los distribuyen por el cuerpo. Los músculos los usan como combustible, el tejido graso los almacena para uso futuro y el hígado los procesa y los recircula. En condiciones normales, este sistema funciona con precisión. Pero hay un detalle que poca gente conoce y que cambia todo. Los triglicéridos no solo vienen de la grasa que comes, vienen principalmente de los azúcares y los carbohidratos refinados. Cuando consumes más glucosa de la que tu cuerpo puede usar inmediatamente, el hígado convierte ese exceso en triglicéridos a través de un proceso llamado lipogénesis de novo. Literalmente, fabricación de grasa nueva a partir de azúcar. Esto explica algo que confunde a mucha gente. ¿Por qué alguien que no come mucha grasa puede tener los triglicéridos altísimos? Una dieta alta en pan blanco, arroz, bebidas azucaradas, jugos de fruta naturales y alcohol es una de las formas más efectivas de elevar los triglicéridos en sangre. No porque sean alimentos grasos, sino porque el hígado convierte su exceso de azúcar directamente en grasa circulante. El cerebro es el órgano más exigente del cuerpo en términos de suministro de sangre. A pesar de representar apenas el 2% de tu peso corporal, consume el 20% de todo el oxígeno y la glucosa que circulan por tu organismo. Para garantizar ese suministro constante y proteger las neuronas de sustancias potencialmente dañinas, el cerebro tiene una barrera de seguridad extraordinaria, la barrera hematoencefálica. Esta barrera está formada por células endoteliales especializadas que recubren los capilares cerebrales y que actúan como un filtro de altísima precisión. Dejan pasar oxígeno, glucosa, ciertos aminoácidos y algunas moléculas esenciales. Pero bloquean bacterias, toxinas, muchos medicamentos y, en condiciones normales, grandes partículas de grasa. El problema comienza cuando los triglicéridos en sangre están crónicamente elevados.
La investigación científica de la última década ha demostrado que los triglicéridos elevados de manera crónica debilitan la integridad de la barrera hematoencefálica. Las uniones entre las células endoteliales que forman esa barrera se vuelven más permeables, más porosas. Y cuando eso ocurre, sustancias que normalmente no deberían entrar al tejido cerebral comienzan a filtrarse. Entre ellas, ácidos grasos libres, partículas lipídicas y marcadores inflamatorios. Pero eso no es todo. Los triglicéridos elevados también afectan directamente la circulación cerebral. La sangre con altas concentraciones de grasa tiene mayor viscosidad, es decir, fluye con más dificultad. Esto reduce la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares más pequeños del cerebro, que son precisamente los que irrigan las zonas más sensibles. El hipocampo, responsable de la memoria, y la corteza prefrontal, responsable del pensamiento ejecutivo y la toma de decisiones. Los estudios de neuroimagen han mostrado algo que resulta difícil de ignorar. Las personas con triglicéridos crónicamente elevados tienen un mayor volumen de lesiones en la sustancia blanca cerebral, que son pequeñas áreas de daño en las fibras nerviosas que conectan distintas regiones del cerebro. Estas lesiones se asocian directamente con deterioro cognitivo, pérdida de memoria, dificultad para concentrarse y, en casos avanzados, mayor riesgo de demencia vascular. Y hay un mecanismo adicional que pocos mencionan: la insulina. Los triglicéridos elevados casi siempre van acompañados de resistencia a la insulina, un estado en el que las células dejan de responder correctamente a esta hormona, y el cerebro necesita insulina para funcionar. Las neuronas tienen receptores de insulina, y cuando la señalización insulínica falla en el tejido cerebral, se altera la producción de energía neuronal, aumenta la inflamación local y se aceleran los procesos de neurodegeneración. Algunos investigadores llaman a esto diabetes tipo 3, porque comparte mecanismos profundos con el Alzheimer. Los triglicéridos altos no producen dolor. No generan una señal obvia que te diga que algo está fallando, pero el cerebro sí comunica cuando algo no está bien, aunque lo hace de maneras que es muy fácil atribuir al estrés, al cansancio o simplemente a la edad. Si experimentas alguna de las siguientes señales de manera regular, tu cerebro podría estar pagando el precio de un perfil lipídico alterado. La primera señal es la niebla mental, o brain fog, como se conoce en inglés. Esa sensación de que el pensamiento no fluye, de que las palabras no llegan, de que concentrarte en una tarea requiere un esfuerzo desproporcionado, no es cansancio normal. Es una reducción real en la velocidad de procesamiento neuronal, asociada en múltiples estudios con dislipidemia, el término médico para el perfil lipídico alterado que incluye triglicéridos elevados. La segunda señal es la fatiga cognitiva temprana, la sensación de que después de pocas horas de trabajo mental ya no puedes más, de que tu capacidad de análisis y decisión se agota mucho antes de lo que debería. El cerebro, bajo un estado de menor irrigación y mayor inflamación, consume más energía para hacer el mismo trabajo. Es como conducir un auto con el freno de mano puesto. Llega a destino, pero gasta el doble de combustible. La tercera señal, y quizás la más ignorada, es la alteración del sueño. Los triglicéridos elevados se asocian frecuentemente con apnea del sueño, con menor tiempo en sueño profundo y con una peor calidad de la fase REM, donde el cerebro consolida la memoria. Esto crea un círculo vicioso. El mal sueño eleva el cortisol eleva la glucosa en exceso se convierte en triglicéridos y los triglicéridos altos empeoran el sueño. La dieta es el factor más conocido que eleva los triglicéridos.
Pero hay otros que la mayoría de las personas no asocian con su perfil lipídico y que pueden estar disparando los niveles de manera silenciosa. El primero es el alcohol. Incluso en cantidades moderadas, el alcohol es uno de los estímulos más potentes para la producción hepática de triglicéridos. El hígado prioriza el metabolismo del alcohol sobre cualquier otro proceso y mientras lo metaboliza, convierte una gran proporción de los otros sustratos disponibles en grasa. El segundo factor es el hipotiroidismo no diagnosticado o mal controlado. La tiroides regula el metabolismo general, incluyendo la velocidad a la que el hígado procesa y elimina los triglicéridos. Cuando la función tiroidea está baja, este proceso se enlentece y los triglicéridos se acumulan en sangre aunque la dieta sea correcta. Es una causa frecuente de triglicéridos persistentemente elevados que no responden bien a los cambios en la alimentación. El tercer factor es el sedentarismo. Los músculos en reposo no consumen triglicéridos. Cada vez que caminas, corres o haces cualquier ejercicio aeróbico, tus músculos activan una enzima llamada lipasa lipoproteica, que descompone los triglicéridos circulantes y los usa como combustible. Sin ese movimiento, los triglicéridos permanecen en el torrente sanguíneo en concentraciones más altas durante más horas del día. Y el cuarto factor, que pocos conectan con el perfil lipídico, es el estrés crónico. El cortisol elevado de manera sostenida activa la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo hacia el torrente sanguíneo y estimula al hígado a producir más VLDL, que son las partículas transportadoras de triglicéridos. Una persona con estrés crónico, aunque coma razonablemente bien y haga algo de ejercicio, puede tener los triglicéridos persistentemente elevados por esta vía hormonal. La buena noticia, y es genuinamente buena, es que los triglicéridos son uno de los marcadores metabólicos que más rápido responde a los cambios en el estilo de vida. A diferencia del colesterol LDL, que puede tardar meses en mejorar significativamente, los triglicéridos pueden bajar de manera notable en pocas semanas cuando se atacan sus causas reales. El primer y más poderoso cambio es reducir los azúcares simples y los carbohidratos refinados. No estamos hablando necesariamente de eliminar todos los carbohidratos. Estamos hablando de dejar de consumir los que generan picos de glucosa rápidos y sostenidos, bebidas azucaradas, jugos de fruta aunque sean naturales, pan blanco, arroz blanco en grandes cantidades, cereales de desayuno industriales y cualquier producto ultraprocesado con azúcar añadido. Sustituirlos por carbohidratos de absorción lenta, ricos en fibra, reduce la señal al hígado para producir nuevos triglicéridos de manera casi inmediata. El segundo cambio es el omega 3. Los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, especialmente el EPA y el DHA, presentes en el pescado azul como el salmón, la sardina y la caballa, han demostrado en decenas de estudios reducir los triglicéridos entre un 20 y un 50%, dependiendo de la dosis y la duración. El mecanismo es directo. El omega 3 inhibe la producción hepática de VLDL, que son las partículas que transportan triglicéridos, y activa su eliminación desde el torrente sanguíneo. El tercer cambio es el movimiento aeróbico sostenido. No hace falta correr maratones. Caminar a paso rápido, 30 a 45 minutos al día, 5 días a la semana, activa la lipasa lipoproteica muscular de manera consistente y reduce los triglicéridos en sangre de forma acumulativa. Un metaanálisis de más de 40 estudios confirmó que el ejercicio aeróbico regular reduce los triglicéridos en promedio entre un 10 y un 20%, efecto que se mantiene mientras se mantiene el hábito. Y el cuarto pilar es el sueño reparador.
Dormir entre 7 y 9 horas de manera consistente, con horarios regulares y sin interrupciones frecuentes, es una intervención metabólica de primer orden. Normaliza el cortisol, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la producción nocturna de triglicéridos hepáticos. Si hay apnea del sueño de fondo, tratarla con un dispositivo CPAP ha mostrado reducciones significativas en el perfil lipídico en varios estudios controlados. Los triglicéridos altos no son simplemente un número incómodo en un papel que guardas en un cajón. Son una ventana abierta hacia lo que está ocurriendo en tu metabolismo, en tus vasos sanguíneos y en tu cerebro. No son una sentencia, son una señal, y las señales existen para algo, para que puedas actuar antes de que el daño acumulado cruce un umbral del que ya no se regresa fácilmente. Tu cerebro no es infinitamente resiliente, tiene una capacidad notable de recuperación, sí, pero también tiene límites, y cada mes que pasa con triglicéridos crónicamente elevados es un mes en que el flujo cerebral fue un poco más lento, la barrera hematoencefálica un poco más permeable y las conexiones neuronales un poco menos eficientes. El daño no es catastrófico de un día para otro, es acumulativo, y lo acumulativo es exactamente lo que no se ve hasta que ya está. Si este video te hizo ver tus triglicéridos de una manera distinta, compártelo con alguien que lo necesite, con alguien que tenga ese análisis guardado sin haberle prestado atención. A veces, la información correcta en el momento correcto cambia una decisión que cambia todo lo demás. En el próximo episodio del Gabinete de la Salud, vamos a hablar del proceso que le hace el cortisol a tu memoria. No te lo pierdas.